Pues buenas tardes, pues estamos Buenas aquí en tardes. una entrevista de la materia de redacción periodística y pues tengo aquí a un amigo muy cercano mío, es Malcolm Schroyer, que es estudiante de estudios globales en la Universidad Luterana de California. ¿Estoy bien? En efecto, sí. Ok, pues hola Malcolm, pues muchas gracias por aceptar la invitación aquí a la entrevista y pues primero que nada, pues no sé si quieras pues platicar así poquito de pues como en qué consiste lo que estudias, más o menos, como qué estás implicado y tal. Ok, lo que yo estudio se enfoca, como el nombre lo dice, estudios globales. Suena un poco genérico, pero eh, yo creo que algo similar sería carreras como relaciones exteriores, en donde pues estudias culturas y políticas sobre otros países y las relaciones que hay entre ellos. Entonces ese es el enfoque y por otra parte también como la cultura. Yo creo que ese es otro aspecto principal de la carrera. Ok, bueno, pues el motivo principal de esta entrevista, pues es que pues, tú me habías comentado que participaste en un modelo de las Naciones Unidas, si mal no estoy, es el nombre del evento. Ajá. Entonces, pues quería que platicáramos un poco al respecto, que pudieras como que darme también tu opinión en algunas cosas, pero pues antes de adelantarnos, pues lo primero, ¿no? Pues para explicar en tus palabras, pues, ¿en qué consiste un modelo de las Naciones Unidas, primero que nada? Ok, un modelo de las Naciones Unidas, lo que usualmente vas a encontrar es en diferentes universidades, hay un club o una clase que se dedica a educar a los estudiantes de cómo funciona la ONU, ¿no? Las Naciones Unidas, y más enfocado en el Model United Nations, se refiere a cómo escriben, eh, digamos que los documentos que van a seguir los países que firman ese documento o que escriben ese documento. ¿Cómo es que llegan de acuerdo? ¿Cómo se ponen de acuerdo tantos países diferentes con intereses diferentes a hacerlo, ¿no? Entonces, las clases dentro de las universidades o incluso en Estados Unidos es común que, incluso me tocó ver casos en México que en las preparatorias los estudiantes se les enseña, ¿no? Cómo funciona esto y muy usualmente van a ver como eventos a menor escala en donde se simula, ¿no? Que cada quien es un país y, y cada país tiene que em, pues dice, exponer sus ideas, negociar con otros países y tratar de que sus ideas y los de los demás se muestren y se escriban en el documento final que hayan hecho. Entonces, pues por lo que me platicas, pues hay varias universidades, escuelas que tienen como que sus modelos más locales, ¿no? Sí. Es es mediante uno de estos modelos locales que tú llegas al evento del que me platicaste o fue de otro modo que te involucraste en eso. Algo así. En mi caso fue un poquito diferente, bueno, de hecho bastante diferente al de la mayoría. Bueno, para empezar, el evento principal al que fuimos es el evento, por así decirlo, ¿no? Es el en donde ya diferentes universidades participan en el evento, digamos que es el oficial, ¿no? Como, ponle tú, ya no es, perdón la expresión, ¿no? Ya no es fútbol llanero, eso ya es como el mero mero, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que la universidad sí tiene su propio club, es como una mezcla es entre club y clase. Diferentes universidades van a tener como diferentes estructuras o sistemas, pero ponle, tu universidad era un club. A mí alguien me invita al club porque yo había hecho un proyecto aparte que tenía que ver con relaciones exteriores, pero no era parte del club en sí. Entonces me invitan al Club de Naciones Unidas, me explican cómo funciona y me dicen que la universidad va a participar, ya sea me imagino que fue por invitación, al evento de las Naciones Unidas,
que es el que se llama, le dicen un mock GA, mock, la palabra en inglés de como, no falso, pero como simulado, y GA se refiere al General Assembly. Todo lo que está diciendo que es participar en este evento que es donde se simula, ¿no? La Asamblea General de la ONU. Entonces así fue como yo entré. Simplificado, me invitan a formar parte del club y coincidió que la escuela acababa de, pues, ser admitida en el evento, pues, internacional, ¿no? El principal. Pues es una coincidencia bastante bonita esos sucesos, ¿no? Para que La verdad es pudieras que llegar. sí. Ujú. Y pues bueno, también pues, tú estuviste también platicando un poco de que, bueno, entras y pues, tienes que hacer, te asignan como que un tema, un tópico a tratar del que tienes que investigar un poco como que más conciso, pero quisiera que tú nos pudieras detallar más al respecto, cómo es este proceso, qué tema te tocó a ti, qué fue lo que investigaste, eh, pues bueno, tus palabras. Ok. Cómo funciona es de que una vez que ya te aceptan, se, se les avisa, ¿no? A los, bueno, en nuestro caso al profesor, que era nuestro representante, que cuáles van a ser los temas a discusión, ¿no? Entonces, como se divide es de que está, digamos que la Asamblea General en sí es como el evento, ¿no? Es como una conferencia. Y hay, bueno, ok, déjalo pongo así. Está la conferencia y dentro de la conferencia se dividen en diferentes asambleas. Por ejemplo, está la comisión, por ejemplo, en inglés es Commission on Population and Development, CPD. Luego está la asamblea general número uno, General Assembly First Committee, la número dos, la número tres. Entonces, General Assembly Second y Third Committee, ¿no? Y luego están lo que se llama la Internacional o International Atomic Energy Agency, IAEA. Está el Peace Building Commission, que se enfoca más a los temas de la paz, o PBC. Luego está United Nations Environmental Assembly, UNEA. Y por último está el United Nations High Commissioner for Refugees, Office of the UNHCR. Entonces hay 8, si no me equivoco. Creo que incluso puede haber más, pero si no me equivoco, tienen que ser alrededor de 8 am, asambleas diferentes, en donde cada uno de los estudiantes les va a tocar un tema. Ya puede ser en parejas o individual, como no éramos tantos estudiantes y teníamos que cubrir cada una de las diferentes, digamos que temas a discutir, pues a nosotros nos tocó participar solos, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso específico, a mí se me asignó, o más bien yo escogí el tema de la Agencia de Energía Atómica Internacional. Entonces, digamos, ya se te asigna tu tema, ¿no? Tu asamblea, más bien. Una vez que tienes asignada tu asamblea, ya ves cuáles son los temas en específico que se van a discutir en la conferencia oficial, ¿no? Entonces, en mi caso, los dos temas que se iban a discutir eran los temas de, ¿cómo se dice? Cómo resolver los problemas con residuos radioactivos, bueno, para evitar contaminación, y por otro lado es cómo mejorar la seguridad dentro de instalaciones nucleares. Entonces ya tienes que sentarte tú a estudiar sobre la Agencia de Energía Atómica Internacional, sobre las políticas de la ONU, sobre las políticas de tu país en específico, que de hecho es lo que se me pasó a decir, se te asigna el país primero, ¿no? Se nos asignó al país de Costa Rica, ¿no? Entonces yo tuve que ponerme a estudiar sobre Costa Rica y en específico sobre las políticas de energía nuclear de Costa Rica o cosas relacionadas a la radioactividad en Costa Rica. Entonces es un chingo de cosas que tienes que empezar a estudiar. eh, digamos que la política de la agencia internacional, el país y en específico las dos problemáticas que se te asignan. Una vez que ya sabes cuáles son las problemáticas, tienes que escribir algo que es un position paper, que básicamente escribes eh, el problema
qué ha hecho tu país para resolver o ayudar en ese problema. Entonces tienes que investigar, en mi caso, pues qué ha hecho Costa Rica. Y en tercer punto, qué cosas te gustaría ver que se hicieran, ¿no? Entonces, como propuestas, mandas ese documento y si es un position paper muy bueno, al final del evento oficial se les otorga un reconocimiento a los estudiantes que aportaron el mejor position paper. En la elaboración de este pues, position paper, pues como tú mencionaste, pues tuviste que investigar sobre las políticas de la ONU, sobre las políticas en este caso de Costa Rica, sobre residuos nucleares y sobre la seguridad de este tipo de energías dentro del país. ¿Qué remarcarías tú fue como que lo más importante que encuentras a lo largo de este proceso de investigación? O sea, ¿qué te llamó la atención o dijiste, ah, esto no lo sabía y me parece importante durante este proceso nada más de investigación? Ok, yo respecto al proceso de investigación, yo creo que son, bueno, es como dos cosas. Primero es estudiar el país y luego tienes que, es casi como roleplay de una manera, ¿no? Para ponerlo así. Tú tienes que ponerte en los zapatos del país, ¿no? Entonces, tienes que ponerte en los zapatos del país y tienes que aportar una idea interesante, que no sea repetida a los demás. Entonces yo me puse a pensar, puta madre, soy Costa Rica, no tengo plantas nucleares, ¿qué puedo aportar yo que no sea algo estudiar y te metes a leer documentos oficiales de la República de Costa Rica y su posición sobre los residuos nucleares? Y y es donde dices, oh, ok, ya encontré unos temas interesantes. En mi caso fue, por ejemplo, políticas respecto a prohibir el tránsito de material radioactivo a través del país. Entonces, ok, ya resolví el problema, ¿no? Costa Rica no tiene residuos nucleares, pero sí encontré políticas que maneja el país que podrían ayudar a resolver los problemas. Entonces es como que, ¿cómo te las ideas tú para escribir este ensayo, por así decirlo, a pesar de que, pues tal vez tu país no te... Yo diría que eso es lo más interesante. Ay, perdón. Este, No hay problema. Ujú. que entonces, que ya haces todo este proceso de investigación, mandas el documento. Y después, pues tú me comentabas también que van al evento que se celebra en Nueva York, ¿no? Sí, Ya como que haciendo un breve paréntesis de todo esto un poquito más formal, y así como fue para ti esta experiencia de viajar para allá, de saber que ibas con el motivo de, pues de esto, del modelo de las Naciones Unidas, que como tú dijiste era el modelo, o sea, no solo uno, sino el modelo como tal. ¿Cómo fue para ti esa experiencia ya personalmente, formativamente, etcétera? yo creo que de manera formativa es bastante cabrona, porque sobre todo es, de hecho es lo que te recomiendo, ¿no? Habla con las personas. Yo creo que lo principal ahí es ir a conocer a otras personas y misma mentalidad que uno. Entonces, tú vas ahí todo asustado, ¿no? De que nunca he ido, vienes de, pues, no, de La Paz, ¿no? Y dices, no, man, nunca he ido a Nueva York, que es una ciudad gigante. Eh, Luego sabes que muchas de estas personas ya vienen de años de practicar esto en sus preparatorias y tú vienes casi, casi que nuevo al show. Y si vienes como de que, ¿qué voy a hacer? Y luego no, pues tienes que asegurarte que la corbata sí esté bien puesta. Entonces tuve que acordarme cómo ponerme la corbata. Tienes que ir formal, puta, que el elevador está lleno. Entonces como que tienes como al inicio el primer día es como mucha ansiedad, vienes cansado del viaje, pero ya cuando ves cómo se comporta la gente, que la mayoría del tiempo se comporta de manera muy bien, muy profesional, siempre están ahí tratando de ayudarte, vas agarrando la onda mediante va avanzando ¿cómo se dice? El programa, bueno, la conferencia,
vas aprendiendo, vas conociendo, vas haciendo amigos, vas metiendo tus ideas en el ensayo, por así decirlo, vas y ya ganas mucha experiencia, generas buenas conexiones, eh, y al final del evento te llevan a conocer, digamos que la sede oficial de las Naciones Unidas, lo cual para, no se usa tanto en México, ¿no? Pero para una foto de LinkedIn, no hay mejor cosa, yo creo, que para un estudiante de relaciones exteriores o de cualquier tema similar o ciencias políticas, tener una foto, ¿no? Yo creo que tanto de manera profesional como académica, sí te deja un empujón bastante grande y te deja también, ponle tú, de que aunque no puedas ponerlo en letras grandes, lo pondría de que hasta arriba en el currículum a la hora de aplicar un trabajo, ¿no? De que participa en tal evento, ¿no? Y te quedan también con las conexiones de personas que conociste. Yo hice amigos de dos tipos, de dos cuates de Francia y de dos cuates acá de Estados Unidos. Y ahí estamos de que no, pues si algo ocupas en tal país, o por ejemplo en Francia, ¿no? Aquí estamos para ti, ¿no? Entonces también lo que los americanos llaman el networking o pues la palanca, ¿no? Como dicen en México. Entonces eso es lo bueno. Y ya volviendo un poco a como que todo este como story time o como más Ujú, bien como el paso a paso de todo esto, pues ya repasamos, ¿no? Como cómo es que llegas a conectarte con este evento, cómo es que fue la elaboración del ensayo, que te dejó, que fue como lo que tuviste como que más importante. Y ok, llegas al, pues al modelo, a él, como, parece que como el gran día y me imagino que ahí ya no es como, no, ok, vamos a seguir elaborando esta, no sé, en este caso tu posición sobre sobre el tema que tenías de residuos nucleares, bueno, sí, en Costa Rica, que pues, no había muchas políticas al respecto, pero ujú. tú pues elaboraste tu postura que, bueno, está prohibido el tráfico de estos, pues elaboro un position paper sobre esto, me imagino, a lo que voy. Llegando al evento, pues ya no es tanto seguirlo como construyendo, sino más bien defenderlo e intentar mediar con otros representantes de otras naciones, ¿no? ¿O me equivoco en en algo de esto? No, no, no. Es precisamente eso, es tratar de buscar otros países que tengan ideas similares a las tuyas y tratar de que esas ideas converjan en una. ¿Cómo Y de son hecho, ajá, cómo son estos debates? O sea, ¿cómo llegas? ¿Cómo es esto? ¿Cómo está presentado? ¿Es una mesa? ¿Es un qué? ¿Cómo se lleva a cabo? ok, cómo funciona es, digamos que en el frente se encuentra una mesa en donde están los tres, digamos que no son jueces, ¿no? Pero algo similar, ¿no? Está lo que se llama el Dayas, que es como el principal, ¿no? No organizador, pero el supervisor, y tiene a dos de sus ayudantes, y ellos son los que al inicio de la conferencia, abren la conferencia, los países se presentan, toman lista, ¿no? Como en clases, y estás ahí o no estás ahí, y si estás, vas a votar, vas a ser observador o vas a votar lo que, mentira, mentira, se dice, ¿estás presente o presente votante? O estás absente, ¿no? O observador. Pero usualmente los países que estaban ahí, pues son presente o presente votante. La diferencia es de que si eres presente, puedes abstenerte de votar a la hora de que haya una decisión importante al final. Y si eres presente y votante, tienes que decir sí o no. Es una cosa pequeña, pero importa un poquito al final. Bueno, entonces ya que se presentan los países, añaden su nombre a la lista de quién quiere dar un speech. Entonces, pues ya digamos que en mi caso, ¿no? Quieres dar un speech para, para explicar tú cuáles crees que son las problemáticas o cuáles son esas ideas que tú quieres que se presenten. Y, como se dice, ya pasaría, ¿no? En tu turno. Entonces dan unos cuantos, dan sus speeches, dicen lo que les gustaría ver
Y luego lo que hace la mesa, donde están los, digamos que el dayas, el mero mero, dice que si hay alguna motion, digamos que tiene un movimiento, o más bien como ah, una decisión que quiere que se lleve a cabo un país, ¿no? Y ya levanta, te dan un papel con tu nombre en grande. Y tú ya levantas tu papel si quieres que se haga algo, ¿no? Entonces lo que mucha gente hace es se levanta el papel y dice, yo quiero que se discuta si vamos a tomar primero el tema uno o el tema 2. O más bien dices, quiero que se discuta el tema uno antes que el 2. Entonces, digamos, el tema uno que el de radiación, ¿no? eh, y otro país dice, no, pues yo quiero que sea al revés. Entonces ya se somete eso a votación, los países votan y si gana por una mayoría el país que quería el tema número uno antes que el número dos, pues se discute el tema número uno primero. Entonces ya gana el tema número uno y alguien más levanta otra vez un nombre y dice, ponle tú Costa Rica, ¿no? Costa Rica quiere que se abra un debate informal de tanto tiempo. Ponle tú de 90 minutos. Y la gente vota a favor o en contra. Si votan a favor, pues se suspende, digamos que 90 minutos, digamos que la conferencia, y en esos 90 minutos tú vas y buscas a otros países y discutes con ellos sobre los temas que tú quieres que se escriban, ¿no? Digamos que ya escogieron el tema número uno, pues tú tienes tus ideas, que de hecho no puedes traer cosas preescritas, no puedes tener un ensayo prescrito y pegarlo, eso es hacer trampa, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es, ok, yo ya tengo mis ideas, entonces en estos 90 minutos me voy a sentar con los otros estudiantes, con los otros países, y ver si puedo armar un ensayo con ellos y escribo mis ideas en esos 90 minutos y así vas empezando a construirlo. Se hacen más sesiones, pasan los días, cada vez van agregando más, se hacen ensayos, se completa el ensayo, se junta, digamos que el grupo de ensayo A con el grupo de ensayo B para juntar el ensayo AB y el AB se tiene que juntar el CD y el chiste es tratar de llegar a uno solo que sea consenso o por lo menos que en vez que sean 9 ensayos diferentes sean solo 2 o 3 a lo mucho. Y una vez que ya se aceptan esos ensayos, ya los leen, ya los revisan la mesa, ¿no? Y se asegura que sí están gramáticamente correctos y las ideas sí tienen sentido. Eso al final se lleva a discusión, a un voto final, en donde no todos, algunos de los representantes de diferentes países votan si quieren que ese ensayo que se escribió al final sea aceptado o no como política oficial. Y ahí es donde ya se declara el cierre de conferencia y se va a las Naciones Unidas, ¿no? Para dar digamos que el cierre ya formal, donde están los speeches. Ok, pues ya nos detallaste pues bastante bien cómo es el proceso en general, cómo es la estructura, Ujú. pero me interesa ahora que me cuentes cómo fue tu experiencia en eso, o sea, todo este proceso que me cuentas, cómo fue para ti, cómo lo viviste tú, este, tanto en cuestiones como formales de, no, pues hicimos esto, esto y el otro, se discutió esto, se discutió lo otro, como también si le quieres meter algún detalle, sabes que este vato me está castrando, no sé, cualquier cosa, tú suéltate contando cómo fue para ti todo esto. Para mí en general fue una experiencia bastante positiva porque no voy a decir que en todas las conferencias, porque sí escuché cosas malas en otras de las conferencias, en el G1 creo, en la Asamblea General uno. Por lo menos en la mía, en general, no hubo tantos problemas. Ahí fue, de hecho, muchos de estudiantes que ya tienen experiencia ayudando a estudiantes nuevos y ya te explicaban lo que tenías que hacer, lo que tenías que escribir. Entonces, por ejemplo, yo tenía mis ideas, ¿no? Pero no sabía cómo ponerlas bien, digamos, cuál es el formato correcto, ¿no? Entonces, ya te sientas, te explican, tienes que escribir una frase que se llama preambular, que es de que, por ejemplo, la preambular se refiere el problema que quieres, bueno, primero escribes, quieres que se reconozca tal cosa, por ejemplo, quiero que se reconozca este documento que habla sobre tal tema. Luego escribes tu frase, por ejemplo, la preambular, que es la que diría, ah,
Costa Rica quiere que se hable o que se resuelva el problema de que no se respetan las fronteras debido a la contaminación que puede llegar a través del agua de radioactiva y se pasa a la frontera a otro país. Entonces, ponle tú que tienes tú el problema que quieres que se resuelva y luego más abajo, relacionado a ese problema, vas a escribir la solución. Entonces, digamos, problema A es la radiación puede cruzar fronteras a través del agua, o los problemas de contaminación pueden atravesar las fronteras y eso puede causar problemas entre países. Solución A, aplicar tal, tal y tal política para que esto ya no ocurra. Entonces ya te explican los demás estudiantes cómo escribir eso, qué hacer eso, y mientras hace eso tienes que buscar a otros estudiantes que tengan ideas parecidas a las tuyas para petición del mismo problema sea solo un problema y una solución mixta, tanto con las ideas del otro. Entonces, por ejemplo, me tocó un cuate que estaba representando a España y teníamos ideas similares en unos de los temas. Entonces ya hicimos nuestra propia, ponle tu cláusula dentro del ensayo, en donde pues era el interés de los dos que ese problema se tocara. Luego el chiste es ir y bueno, debatir, pero ir y hablar con los representantes de los otros ensayos para ver si sería rentable hacer una mezcla de ensayos o qué ideas si se parecen, qué ideas no, o incluso digamos que tú, Costa Rica, quieres asegurarte que tus ideas sí aparezcan al final o algunas de tus ideas se aparezcan al final, pero por ejemplo vas y pones un poco de tus ideas en los otros ensayos y te vuelves miembro del otro ensayo. Entonces es una mezcla de todo, ¿no? Sobre todo tienes que pues a buscar gente, hablar con ellos, tratar de asegurar que tus ideas se mantengan presentes. Digo, la única bronca se presentó como al tercer día, en donde ya eran tantas los ensayos, bueno, no tantos, pero eran tantas las personas que trataban de juntar los ensayos que no se pudieron organizar bien, hubo como que un poquito el power trip, se les subió a algunos, se les olvidaba que era una simulación y estaban como que peleándose un poquito y los rumores corrían, pero no pasó de un poco de drama. De hecho, me acuerdo que mi amigo, el que representaba a España, un güero, ese güey de adrede fue a hacer encabronar a los que andaban en su power trip, luego otros que estaban tratando de juntar su ensayo, se fueron a encerrar en un cuarto aparte y tenían un cuatecito tocho como cadenero afuera para que la gente no entrara. Pues sí, se hizo un poco de drama cuando realmente no lo ameritaba, pero a pesar de eso, nuestra conferencia, pues nunca hubo un insulto, nunca hubo, solo un poco gente un poquito mandona, pero nada del otro mundo, sobre todo comparado en otras conferencias otras asambleas más bien que sí, puta, sí vi gente salir llorando, güey, o escuchabas cosas como historias de terror, ¿no? De que ponle. Entonces, eso sí me sorprendió un poco. Para gente que no se sabía comportar correctamente, porque se supone que es el mero mero, ¿no? Pero en general estuvo bastante bien. Y, y pues digo, al final, pues quedas fascinado porque puta madre, vas a estar sentado en donde están los delegados verdaderos, ¿no? Y eso es algo que no me pasó a mí, pero sí tuvo la suerte de otros compañeros de conocer a los delegados de sus países que iban a representar, ¿no? Entonces, pues, en teoría, pues digamos a Costa Rica, a los que estudiantes que están representando Costa Rica, tendrían la oportunidad de ir a conocer a los delegados reales de Costa Rica les dieran como que digamos que un coaching rápido de pues qué es lo que Costa Rica le interesa en esos temas. Entonces, pues en teoría, pues conocer a delegados de verdad. Entonces, eso es otra cosa que yo creo que era interesante. Un pequeño paréntesis Ajá. entre toda esta cosa, todos estos temas que estamos hablando. Me llama un poco la atención eso que dices de escuché cosas terroríficas o cosas un poco extrañas en otras asambleas distintas a la tuya. ¿Cómo fue eso? O sea, porque dices tú, bueno, en la mía estuvo como que un poquito más calmado, o por la Ujú. manera en la que me lo planteas, dime si me equivoco, como que un poco más civilizado, por así decirlo, que en otras Sí, sí. asambleas. ¿Cómo estuvo eso? Ok, por ejemplo,
es, o sea, te piden, desde el inicio te dicen, hay que ser respetuosos, entienden que no todo mundo habla inglés como su idioma principal, por favor no hablen en otros idiomas, traten de hablar solo inglés para que las personas no se sientan am, ignoradas. eh, Hay que respetar lo que existe en Estados Unidos, el Title IX, política de acoso sexual, entonces, y discriminación de género y todo eso, entonces respeten eso también, no anden haciendo comentarios despectivos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, o simplemente sean respetuosos, ¿no? Y, por ejemplo, una compañera mía de la delegación mía, ¿no? De mi universidad, sí me dijo de que no, una otra chica, nomás porque habían chocado por accidente, le dijo fuck you, ¿no? Como jódete, ¿no? En inglés. Y escuché otros casos en donde la gente criticaba mucho es que tú hablas con un acento enojón y es como, güey, es mi acento por mi otro país. No, pues entonces no deberías estar hablando, ¿no? Entonces como que un poco discriminatorios en ese sentido. Eh, no sé por qué, pero sé que en una de las conferencias tuvieron que volver a decirles lo del tema del acoso, güey, que agarren la onda, cabrones, está el Tyro 9, no deben de hacer eso. Entonces, yo creo que alguien tal vez hizo un comentario fuera de lugar y eso pasó. También sé que se les pidió a otra conferencia que fueran un poco más sensibles a los speeches que daban porque alguien se ofendió, no sé qué dijeron, pero pues tal vez alguien dijo algo de mal gusto, eh, no lo sé. Entonces yo creo que hubieron un par de personas que pues yo creo que no saben comportarse bien en público, aunque en general no creo que haya sido, ¿cómo se dice?, generalizado. Tal vez hubo más drama en otras conferencias, como que escuché que en otras sí eran como que se estaban discutiendo y insultándose, como en el caso de la que vi que pues una o dos chicas se salieron llorando las pobres, pero te digo, también como mi conferencia fue yo creo que la más civilizada, no se vio tanto drama de mi parte, pero sí lo hubo. ¿Y cuál fue el pequeño drama que sí hubo en tu conferencia, por ejemplo? Realmente fue lo del Power Trip, que unos cuantos delegados querían hacerse cargo de todos los ensayos. Y algo que no era enfocado solamente ¿cómo se dice? Eh, digamos que mi conferencia, la de la energía atómica, pero en general, sé que había una cuenta de Instagram que se llamaba Confesiones de Asamblea General y la gente ahí andaba comentando chingaderas como de que, los delegados de Alemania están bien guapos y pásenme su contacto y cosas así, ¿no? Y está gracioso, aunque alguien dijo que lo que estará raro es de que probablemente uno de los el que era dueño de esa página era uno de los de la mesa. O sea, uno de los, digamos que de los meros meros, no era un estudiante el que manejaba la página, probablemente era uno de la mesa. Y ahí escuché por el rumor de que pues lo habían cachado y lo habían corrido de la chamba, ¿no? Por andar haciendo eso. Quién sabe si sea cierto, pero pues digo, dramas ahí hay bastantes, ¿no? En el evento. Por andar de chismoso aquel vato. Por andar de chismoso, ándale. Siguiendo con lo que estábamos platicando, ¿no? Ya nos contaste, pues más o menos a manera general, cuál fue tu experiencia al respecto con este evento. Ujú. ¿Tú, ¿De qué fan de tu conocimiento? Y a ti como persona, puede ser tanto en un ámbito como emocional, como social, por las convivencias que tuviste, como en algo formativo, en algo académico, en general, ¿de qué manera este evento nutre a la persona? Pues para mí yo creo que bastante nutre sobre todo el lado de, ¿cómo se dice? Que sientes que lo que estás estudiando sí te está llevando a algún lado, porque
Si te interesan los temas de relaciones exteriores y participar en un evento oficial de la ONU, e ir a la sede y escuchar los speeches por partes de representantes de la ONU oficiales, si te sorprende de que o sea, el trabajo que le metí sí rindió frutos, porque pues es casi casi que tangible el hecho de que lograste llegar, digamos que a un evento bastante importante. Yo creo que podría decir que la autoestima en uno mismo sube bastante a la hora de estar en el evento. Aunque no hayas ganado ningún premio, el hecho de estar ahí ya es bastante No, pues el hecho ya bueno. de asistir y de participar, pues ya es un Ujú. premio por sí mismo, diría yo. Y darse cuenta que sí logras estar a la altura de los otros estudiantes que también están ahí. Yo creo que esas son las cosas que me gustaron bastante. Sobre el tema conciso que trataste sobre los residuos nucleares, todo esto, ¿sientes que el haber investigado, haberte involucrado con eso, te hace que te llame más el tema o no tanto? Ah, sí. Menos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿sí se me escucha? Sí, se te escucha. Perfecto. Para mí, a ver, por ejemplo, el tema de la energía nuclear ya es algo que me llama bastante la atención. Entonces, estudiarlo a profundidad, sobre todo el lado político de entender cómo funciona la Agencia de Energía Atómica Internacional, cuál es el propósito, por qué se creó. Entonces, yo creo que como que pasa de ser de que, me gusta el tema, a me gusta el tema y ahora sé bastante más de él. No es que sea un experto en física nuclear ni nada por el estilo, ¿no? Pero saber cómo funciona el lado político, por lo menos por parte de la ONU, de la energía atómica, se me hizo bastante interesante. Entonces ya no es como de que me pregunto cómo le hace la ONU para hacerlo, sino es como de que la ONU, ya sé cómo la ONU piensa respecto a la energía atómica. Yo creo que eso es lo que me llamó la atención. Por tanto, tanto en tu tema como en otras Ujú. conferencias a las que pudiste asistir, ¿sientes que este evento te ayuda a tener mayor contexto, a estar más involucrado como que en el panorama global de cómo suceden varias cosas, de varios temas que pues tienen una relevancia mundial? ¿Sientes que te ayuda a expandir como que esta visión que tienes de este panorama, de estar más involucrado en ello? Yo creo que sí, te hace, por lo menos lo que a mí me gustó es te hace ver que tú puedes ser de universidad en México, en Colombia, Perú o Japón o Rusia, y a pesar de las diferencias que existen en esos países, las barreras del lenguaje también y culturales, al final del día, pues son personas que tienen intereses comunes. Entonces yo creo que eso es lo que importó ahí, ver que todo el mundo iba con la mentalidad de que eh, hay un problema internacional, que queremos discutirlo, que queremos resolverlo. Yo creo que el tema de diplomacia es el que resaltaría ahí. Ok. Retomando un poquito un punto anterior que estábamos tratando, Ujú. pues obviamente pues en este proceso de las conferencias, de cada quien dar su ponencia, de los diálogos como informales que tú me dijiste de cada país, como en tratar de juntarse. Me interesa también tú personalmente en tu caso, es decir, con tu propuesta, tú Malcolm, tú lo que llevaste, lo creo que ibas a defender, encontraste contraposición, encontraste a algunas personas que te digan, es que no estoy de acuerdo, algunas personas que de plano estuvieron así necias, querían frenar lo que tú estás tratando de exponer. ¿Encontraste algún tipo de resistencia en ese sentido? Personalmente no, yo no tuve problemas, tal vez porque las ideas que yo propuse eran ideas, mm, no diría que, ponle tú, no controversiales, ideas que yo creo que cualquier otro país estaría de acuerdo. Sin embargo, sí hubieron temas que algunos países no estaban de acuerdo con otros. Por ejemplo, en el ensayo que estaba manejando Estados Unidos se mencionaba que, ok, vamos a poder, los países que tienen energía atómica
am, estamos dispuestos a pagarle a países subdesarrollados para que se hagan cargo de nuestra desechos atómicos, ¿no? Entonces muchos países se encontraban en contra de eso porque decían, estos güeyes nomás quieren pagar para deshacerse de su basura y no lidiar con su propio problema de radiación, ¿no? Entonces sí habían ideas que, si te la vendía este grupo es de que no, es que estamos buscando desarrollar países y a cambio de dinero, pues vamos a construir fábricas para desechos nucleares, bla, bla, bla. Y el otro país lo ve como, güey, nomás me estás tratando de tirar tu basura. Entonces, como que sí existía ese problema. En un par de temas, ese era como el principal, y el de transporte también en menor medida, pero a mí no me tocó personalmente problemas con mis ideas, pero sí me tocó ver problemas con ideas de otros. Y pues, me imagino que, aunque sean problemas de otros, pues al ser un evento colaborativo entre varias naciones o varias posturas, pues tú tenías que Sí. estar involucrado apoyando a algún lado u otro, ya fuera uno contra otro o A, B y C, lo que sea, tenías que estar involucrado. De ese modo, sí, indirectamente, sí llegaste a encontrar como que algún tipo de como ataque o resistencia en ese. No, al contrario, de hecho fue más de nosotros ir a buscar a los que tal vez habían escrito esas políticas que nos encontramos en desacuerdo y preguntarles directamente a ellos qué es lo que realmente buscaban con esas políticas, ¿no? Y darles la oportunidad de expresarse. Sí habían otros que estaban manejando algunos rumores y chismes para tal vez chingarse al país que no querían, porque también en parte está lo de simulación, ¿no? Entonces, pues los rusos y los americanos, pues va a estar difícil que se pongan de acuerdo en el ensayo, siempre y cuando pues los estudiantes sí se comporten, ¿no? Como los países. Pero en general no pasó más de un rumor y no tanto de que, no quiero tus ideas. Es como más bien buscar concesiones de parte del otro. Y también Entonces, de al uno. menos desde tu lugar sientes que es un evento que propicia mucho el diálogo, propicia mucho la colaboración. Sí, es lo principal, el diálogo entre estudiantes, bueno, y entre países, ¿no? Es lo que se busca. Tal vez como para generar la siguiente generación de ¿cómo se dice? Diplomáticos en el futuro. Me imagino, es el propósito. Hemos hablado largo y tendido sobre cómo qué has encontrado tú como que te beneficia a ti o qué encuentras tú a los participantes del evento les pueda beneficiar esto, Ujú. como que todos los involucra. Ahora, yo me doy una idea, los que estén viendo esta entrevista pues se darán, bueno, leyéndolo, se darán una idea, pero pues quiero que tú me expliques, ¿no? ¿Tú consideras o desde tu punto de vista ves este evento de personas externas a él, por así decirlo? Yo, por ejemplo, o no sé, mi profe de estadística o algo así, personas random en el mundo, sientes que o tú piensas, a la hora de pensar y no sentir, tú piensas que eso les beneficia de algún modo o quizá no tanto o de plano no, tú platicas. Yo creo que, o sea, beneficie tal vez, pero sobre todo yo creo que es un tema que debería interesarles, porque hay políticas que se van a discutir en la ONU que al final del día se van a implementar al país de nosotros o de cualquier otro país que firmó eso y tanto un profe, un estudiante, un ama de casa, o el camión de la basura o el buque en el puerto, a todos nosotros nos puede llegar a afectar estas políticas, ya sea de manera positiva o negativa. Entonces yo creo que sí es algo que vale la pena estar estudiando. Aunque, por ejemplo, algo que sí se le recomienda a los estudiantes es hay que tratar de hacer lo más claro posible la redacción del texto que se lleva a cabo, ya que precisamente uno de los problemas es que para el ciudadano promedio, que no tiene mucho tiempo, es injusto que se ahogue en textos con lenguaje burocrático y poco específico, y realmente pues no sería justo, ¿no? Para el ciudadano de a pie hacerle eso. Que ahora en general, ¿qué limitaciones le ves a
el oportunidad, programa. quizás, sino limitaciones como tal, o puntos en contra. Puntos en contra, mm, tal vez sí se requiere un poquito más de mano dura respecto a, a lo estricto que deberían ser un poquillo, o sea, para evitar que se peleen algunos de los representantes, siendo que se supone que es el evento principal. Tal vez una limitación sea naturalmente, como es simplemente una simulación, aunque sí nos dijeron que es probable que algunos delegados oficiales sí lleguen a leer nuestro texto. Realmente, pues al ser una simulación, no es algo que se vaya a implementar al final del día, es algo para aprendizaje del estudiante. ¿Qué otra cosa? Yo creo que tal vez el periodo de tiempo no alcanza para discutir más de un tema, la verdad. Entonces yo creo que eso sería un aspecto negativo. Am, pero fuera de eso no hay muchos aspectos negativos que yo vea en eso. Y pues ya un poquito para irnos causando como que el Ujú. cierre de la entrevista. Entonces, oportunidad, le ves a este evento pues, relacionado con lo que ya mencionaste. Y aparte, y lado a esto, qué potencial, o sea, juntando tanto áreas de oportunidad como las ventajas que ya posee este evento, qué potencial le ves para poder mejorar un panorama global, ya sea mediante ustedes, los que participan, que van a estar involucrados en la sociedad en algunos proyectos, como indirectamente en la gente que puede estar afectada de manera positiva o negativa en estos proyectos. ¿De qué manera tiene un potencial este evento, estas simulaciones, el modelo de las Naciones Unidas para mejorar este panorama? Yo creo que, para mejorar, yo creo que como está invitando a la gente al diálogo internacional, entonces yo creo que lo que realmente va a mejorar es que tal vez si tú tienes interés como país de tener mayor influencia en las discusiones a tema internacional, es bueno mandar a tus estudiantes a este tipo de eventos para que pues en el futuro tengas personas bien informadas y que puedan representar al país en el futuro. O sea, digamos que en el caso de México, ¿no? Le conviene a México mandar estudiantes a estos eventos, ya que estos estudiantes podrían ser los futuros representantes de México, no solamente en la ONU, sino que simplemente en otros temas de relaciones exteriores. Y, entonces yo creo que como tema de preparación sí sirve para generar futuros eh, diplomáticos. Que entonces, ¿crees que, relaciona un poquito con lo que me dijiste ahorita, crees que si se le tomase más en serio este evento podría tener un impacto significativo dentro de las políticas de las Naciones Unidas? Es decir, si bien los estudiantes no tienen la preparación o quizá la trayectoria de los delegados oficiales de las Naciones Unidas, eso no significa que no puedan pues, formular algunas propuestas que sí sean factibles, que sí lleven a algún mejoramiento en alguna situación. Entonces, tú ves que de tomar más en serio puede traer un cambio muy significativo. No, no estoy seguro del todo si vaya a traer un cambio así revolucionario, pero yo creo que, como se mencionó, sé que algunos de los delegados sí llegan a leer estos documentos. Yo creo que sí sería bueno que los delegados oficiales de la ONU se tomaran un tiempo para estudiar lo que los estudiantes hicieron, ya que a pesar de que sí van a haber más novatadas, van a haber menos, más ideas con tal vez un poco falta de bases o un poco repetitivas, sí también van a existir ideas nuevas que es natural que los estudiantes se den cuenta de cosas nuevas antes que digamos que profesionales que llevan más tiempo ahí. Entonces yo creo que sí convendría en el caso de que se ocupara refrescar un poco la política, ¿no? Digamos que hay soluciones que se han intentado no funcionan, tal vez estudiar estas soluciones que los estudiantes han propuesto para probarlas y ver si alguna de ellas logra florecer, ¿no?
tomarle un poco más en serio las Ok, ideas de los estudiantes. ok. Y ya, pues ya como cierre, ¿qué comentarios tienes tú al respecto? Bueno, ¿qué me llevo de esta experiencia? ¿Qué quisiera comentar ya como un extra para entrar a esta entrevista, alguna cuestión, algún dato, lo que sea, que una opinión que quisieras agregar como Que y que como, concluyes esta ajá. experiencia. Yo concluyo que esta experiencia, la verdad, vale la pena mucho. Aprendes mucho. Logras demostrarte tanto a ti mismo como a los, digamos que en el caso que pues vienes representando una universidad, por ejemplo, si vienes representando una universidad de México, pues estás demostrando a los demás países que en México hay, ¿cómo se dice?, potencial para gente dedicada a las relaciones exteriores, o en el caso pues de mi universidad en Estados Unidos, pues entonces Estados Unidos demuestra que sí hay material para tener buenos representantes en relaciones exteriores. Entonces yo lo que pues diría al final, ¿no? Es que como universidades valdría la pena invertir en un programa de estos para tener como que, en parte le conviene a la universidad porque tener un título de reconocimiento de la ONU, si tu delegación le fue bien, se ve muy bien y lo puedes poner en tu, ¿cómo se dice? Eh, en tu tabla de informaciones de la carrera de relaciones exteriores, pero también para el país en general tener personas más preparadas. Entonces yo creo que sería como una buena inversión que a un país le interese participar en eventos de ese estilo. Ok, pues muchas gracias por tu tiempo, querido Malcolm. Muchas No hay de gracias qué. también por tus respuestas, porque pues sin duda es un tema muy interesante, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, yo que antes de que me lo comentases, no sabía que existían estos eventos, no sabía cómo es la dinámica, mucho puede ser la dinámica, qué tipo de aportaciones que tener. Entonces, pues fue muy interesante, la verdad, fue muy entretenido también, porque me gustan mucho estos temas. Ujú. Entonces, siento que puede ser algo que, como tú dices, si disfruta más, pues puede traer más aportaciones, quizás un cambio súper guau, pero pues puede traer. Entonces, pues muchas gracias por No hay de qué. comentar. Estamos viendo.